Entonces, ¿cuánto les dio? ¿O qué hicieron? Yo por lo menos listo. A mí me dio la longitud de la varilla del solo fleje, me dio 1.32 metros. Eh, Son 252 flejes. Eso me da los metros totales serían 332,64. El peso total en kilogramos de eso, pues sería multiplicar los metros Sí. por el 0,56. Eso me da 186,27 kilogramos. Los metros, pero los metros totales, es decir, multiplicados por la cantidad de una vez, ¿no? Sí, los metros totales que tengo ahí por el peso de cada metro de barra, 0,56. Eso me da 186 kilogramos. El área, sacar el volumen, disculpe, Sí. el volumen. Entonces sería por el diámetro, y el diámetro pues nos dice que es 9,5 milímetros. Eso lo pasamos a metros, por el diámetro al cuadrado sobre 4. Tenemos el área transversal y lo multiplicamos por la cantidad de metros, que serían 332. Ese volumen me da 0,026 metros cúbicos, 0,23 metros cúbicos. A la cantidad de varillas, lo que hago es multiplicar los metros totales divididos en 6 metros que tiene cada varilla, y eso me da 55,4 varillas. ¿A John Byron qué le dio? ¿Cuántas varillas le dieron? Ingeniero, Sí. pues no sé, yo hice la que está ahí, ¿no? La que está en el gráfico, pero yo la hice con 3 pulgadas en 3. No sé si era así o no. No, No no, sé cómo no, que no le número de escucho bien, está todo entrecortado. que tengo el internet malo. Ah, ok. No, pues a ver, aquí simple, sin ponerle tanta cosa. A ver, digamos, el número de barra, esto incluso, digamos que podían ser prácticamente los mismos datos. Esto es igual. Sí. Ups. Sí, es que aquí yo ya lo tengo llamándolo desde allá la información. Ya está programadito. La longitud. Entonces, la longitud de eso, ¿cuánto nos da esta longitud? 1,32. ¿Sí? Que viene siendo .10, .10 más .22 más .34, todo por 2, ¿sí o no? Sí, correcto, 1,32. 32 metros lineales. La cantidad, entonces eso que les dije, pongámosle ahí la cantidad que alguno tenga, no importa. Entonces, ¿cuánto es la cantidad, Jorge? 252. 252, listo. Entonces, son 252 flejes de esta misma medida. Esos 252 ya está incluido de que eran 2 vigas en ese caso, ¿sí? No, señor. Yo solamente hice la cantidad que usted Listo. Bueno, o sea, pues para una sola. sí, sí, pero recordemos entonces, ojo, aquí por lo menos decía viga eje A y viga eje C. Ok, sí, esa Incluso parte. vamos a hacerlo así acá.
¿sí? Entonces aquí realmente la cantidad de esto sería, como son 2 vigas, pues tendría que ser por 2 simplemente. 504. Ujú. Listo. Entonces tenemos la cantidad de barras o varillas en este caso que tienen exactamente esta forma, ¿sí? Tenemos la longitud. Entonces, en este momento, nosotros ya podríamos determinar lo que es el peso total, ¿sí o no? Entonces, ese peso total, ¿quién va a ser? Lo que tiene que ver con el factor de conversión de kilogramo por metro lineal. En este caso, porque dijimos que también era de 3/8, pues será 0,56. Multiplicado por la longitud y por la cantidad de barras, ¿sí? En este caso daría eso, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Y para el volumen, entonces, ¿qué hacemos con el volumen? Ah, pues ya tenemos la longitud total, que ¿quién va a ser? Va a ser la longitud multiplicada por la cantidad de barras, ¿sí o no? Sí. Yo estoy tomando apuntes. ¿Tiene? Es multiplicar. Sí. Que Ahorita trae vamos su a esperar. división. Ujú. El metro lineal es 665.28. Entonces, digamos, normalmente, aquí de una vez se puede sacar el número de varilla. Entonces, como el número de varilla de 6 metros, pues para el caso, esto será exactamente esos metros lineales, que son todos los de 3/8 que tenemos, dividido entre, para el caso de 6 metros lineales, pues 6. Es decir, una varilla, esto nos va a dar en varillas. 110. 110.88, y esto de Ujú. una vez tenemos que proyectarlo. Ojo, aquí no le hemos metido lo que es el desperdicio de acero, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuánto tienen ustedes de desperdicio de acero? Para Yo eso, creería que es el 5, ¿no? 5%. Ok, 5%. Entonces, con desperdicio esto sería esto multiplicado por 1.05. Bueno, nos daría 116.4224. Esta quiere decir que para el caso nosotros vamos a hablar de 117 varillas. Ajá. ¿Sí? Estas serían el número de varillas totales, ya ahora sí exactas las que tendríamos que comprar de 3/8, incluyendo el desperdicio que va a tener el acero de refuerzo. Eso normalmente es lo que se puede o lo que normalmente se calcula o cualquier otra persona calcula respecto del acero. Pero en lo que tiene que ver con lo del volumen, entonces nosotros también necesitamos este dato de volumen total. Entonces, supongamos que lo único que tenemos en esa
en esa sección es 2 varillas de esto y este poco de estribos. Obviamente, pues deben corresponder a todos los aceros que haya de 3/8, no importa, digamos, la figura. ¿Para qué? Para sacar un total de volumen general y un total de concreto que tenga que ver con la misma resistencia. Ahora, si tenemos diferentes resistencias de concreto, que no va a ser lo mismo, entonces vamos a sacar los correspondientes a los aceros según donde se ubiquen correspondientes a la misma resistencia del concreto. Es decir, si tenemos de 21 megapascales, entonces todos los aceros identificamos cuáles son los elementos de 21 megapascales y a eso le sacamos el volumen completo. Lo mismo, todos los aceros que corresponden a ese y de esos podemos agrupar el volumen. Ahí sí podemos hacer la resta, pero si tenemos de 28 megapascales, entonces en ese pedazo, en ese grupo, solo los de 28 megapascales, es decir, sacamos un volumen para solo los elementos estructurales de 28 megapascales de concreto reforzado y le restamos el volumen del acero que le corresponda o que entre dentro de esos elementos. ¿Cómo vamos a saber eso en general? Pues nosotros por eso siempre vamos a tener la identificación y nos va a quedar fácil saber cuáles son los datos que sí necesitamos respecto de ello. Entonces, para el volumen, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente lo correspondiente al área. ¿Y cómo sacamos el área? El área la sacamos porque vamos a tener precisamente el área correspondiente o la podemos calcular respecto de las pulgadas que estamos diciendo. Entonces, cada uno de estos, pues generamos un volumen, todos los que sean, y los agrupamos. Es una sumatoria. Y lo tenemos ahí. Cuando calculemos del concreto en general, la sección transversal multiplicada por sobre todos los metros lineales, obtenemos también un volumen. A ese volumen de concreto, incluyendo el acero de refuerzo, porque no le hemos restado nada, ahora sí le podemos restar este volumen de acero. ¿Por qué? Porque es el correspondiente a él dentro de ese marco de la resistencia que tiene. ¿Sí? Entonces, los de 21 megapascales en un bloque, los de 28 megapascales en otro bloque y así sucesivamente. Hacemos la resta y obtenemos el valor del concreto neto, es decir, el valor real que nosotros deberíamos estar buscando. Y ojo, ahí ya sabemos que ese es fijo los metros cúbicos, sin tener en cuenta el desperdicio. Al concreto neto es al que nosotros le calculamos el desperdicio y ya sabemos cuánto es el total de concreto que tenemos que o pedir o en su momento elaborar dentro del proyecto. Si nosotros calculamos ahí de una vez con el desperdicio, quiere decir de que nosotros no tenemos que calcular de nuevo desperdicios cuando estemos haciendo la tabla de insumos. Cuando no le hemos aplicado a ese concreto el desperdicio, al concreto neto, pues entonces en los insumos tendremos que hacer el respectivo lo que es la afectación precisamente por el desperdicio que tiene ese material. ¿Sí? Es decir, que esa columna de volumen única y exclusivamente nos va a servir es para eso, para poder determinar lo que es el volumen neto de concreto. Entonces vamos a escribirlo por acá.
¿sí? Entonces el volumen de concreto neto de la misma resistencia, pues obtenemos el volumen. ¿Cómo lo obtenemos? Con lo que vendría siendo la sección transversal multiplicada por todos los metros lineales, o simplemente hacemos cálculos de volumen cuando sean de la misma resistencia. Así, todo el acero que tenga que ver con el de la misma resistencia, es decir, dentro de esos elementos estructurales, es el volumen del que vamos a obtener aquí estos resultados, porque resulta que acontece que podemos tener varillas de 3 octavos o de media o de 5 octavos para concreto de 21 megapascales, o también te podemos tener del mismo 3 octavos, media, 5 octavos para uno de 28 megapascales. Entonces no vamos a poderle restar específicamente el mismo valor o el valor completo de todo el volumen a los mismos datos. Entonces tienen que corresponder a los mismos elementos que tengan la misma resistencia. Entonces, siempre vamos a estar referenciándonos a la resistencia del concreto. Entonces, por eso dentro de esos elementos, desde que sean todos iguales, ahí sí no habría problema. Pero cuando hay diferentes resistencias, y normalmente las hay, entonces hacemos eso. Es decir, típicamente lo que tiene que ver con la cimentación, casi siempre varía un poco la resistencia del concreto respecto de lo que es la parte de estructura digamos, por encima de la cimentación. Y por tanto, entonces, haremos la referencia respecto del acero para el concreto de la cimentación y para el resto de la estructura, de ser el caso si todo el resto de la estructura se comporta de la misma forma. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ese volumen neto de concreto, para el caso, para entenderlo, es prácticamente también como el volumen que lo calculamos en la clase anterior respecto del concreto. Es decir, ahí ya continuamos haciendo el mismo proceso del concreto de la vez pasada, ¿sí? Sí, pues esa parte, y como yo les decía, la verdad es que a la larga lo que tiene que ver con cálculos específicos aquí, cantidades de hora y demás, tiende más a ser cuestiones de tener cuidado, ¿sí? De ser ordenados para transmitir la información que se requiere, pero el resto no es nada de complicación para nada. Entendido esto respecto del acero, esta parte del cuadro de aceros, por lo menos, o sea, que le metan más columnas, según, pues, ustedes de pronto para que les quede fácil de hacer los cálculos y demás, perfectamente. Lo que sí es que, por favor, se acostumbren a meter esto, que ojalá sea la parte inicial, porque así uno de una referencia, pues gráficamente, visualmente uno puede identificar, ya sé de qué me están hablando. Un acero que va a tener esta forma, sí, pues es fácilmente identificable. Si uno ve un gráfico como el que teníamos ahorita en el ejercicio del estribo o el fleje, pues ya saben uno a qué estamos jugando. Entonces, es lógico también pensar que lo que tiene que ver con flejes o estribos, seguramente el número será mucho mayor que lo que tenga que ver con, digamos, varillas de tipo de refuerzo longitudinal, ¿sí? Es entendible que la cantidad sea mucho mayor, pues nosotros entendemos de que los estribos pues son, digamos, en separaciones más pequeñas, mientras que los otros son simplemente metros lineales, pues, pero son o 4 varillas o 6 varillas, 8, o sea, no tiene tampoco, por ejemplo, el número como el que estuvimos mirando, ¿sí? Que en una viga sola ya tenía 250 y pico. Nosotros no le vamos a vender 250 y pico de refuerzo longitudinal nunca a un elemento estructural de estos. Entonces, también como para tener un orden de magnitudes de identificar si las cosas que uno está haciendo están medianamente correctas, si tienen medianamente sentido. También lo mismo cuando a uno le presentan informes como esos. Si ustedes en el momento en que sean interventores, pues seguro que van a tener que revisar o por lo menos, digamos, garantizar que la información que le está dando el contratista
es la información correcta, si esas memorias de cálculo sí tienen sentido. Entonces, si ustedes no tienen, digamos, la disponibilidad de verdad configurar todo, pues uno normalmente hace como quien dice un muestreo, es decir, toma valores de manera arbitraria y los calculan. Así no tienen que calcular todos. Y ya por lo menos, si en 4 o 5 datos seguramente son muchos, todo está correcto, pues uno de pronto medianamente puede asumir eso. Obviamente, revisando cosas como estas, no que vengan de pronto unas cuestiones de acero que no tengan sentido. ¿Entendido eso? Sí, señor, sí. Sí, señor. Ok. Muy bien. Resulta que como estábamos hablando precisamente de las cuestiones respecto del concreto reforzado y demás. Para nosotros va a ser fundamental lo que tenga que ver con las formaletas. Digamos que calcular el concreto se dieron cuenta que es algo sencillo. Calcular lo que tiene que ver con el acero de refuerzo es algo muy sencillo. Pero, pues la mayoría de las veces nosotros vamos a requerir de esos moldes para que quede cuando pase del estado pastoso al estado sólido, es decir, cuando fragüe el concreto y que ya tenga obviamente embebido en él lo que es el acero de refuerzo, que quede con cierta forma, pues necesitamos un molde. Ese molde en general lo denominamos siempre es formaleta, lo que es el formaleteado. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar de concreto reforzado, nosotros podemos utilizar cierto tipo de formaletas y, pues, por tanto, nosotros vamos a tener que calcular qué tanta formaleta necesitamos para lo que nosotros vamos a desarrollar. Y pues las formaletas, no es decir, necesito formaletas para columnas y vienen y me traen todo, así simplemente aparece formaleta de columnas. Uno tiene que decir, las formaletas normalmente se componen por piezas. Ojo, las podemos alquilar o las podemos armar en el sitio del proyecto. Entonces, cuando alquilamos, que es normalmente lo que se hace, porque digamos hay proyectos con demasiado requerimiento de formaleta y después de eso, de que se acabe el proyecto, pues obviamente queda la formaleta, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde la metemos? ¿Empezamos también a alquilar? ¿O qué hacemos con eso? ¿Sí? Entonces, normalmente, para no tener el problema de ubicación, de logística, de dónde reposan esos equipos en el tiempo en que no estamos, digamos, desarrollando la obra en la cual se requiera o aún no hemos llegado a la etapa en la cual se requiere, pues será necesario, pues mejor, simplemente alquilar esos equipos y solamente los consumimos y los costeamos por el tiempo que los necesitamos y listo, y se van. Es normalmente lo que se desarrolla. Ahora bien, dependiendo de las condiciones, pues hay tipos de formaleta que sí se pueden armar perfectamente en obra. Entonces, por ejemplo, la vez pasada mirábamos por ahí algunas imágenes que tenían como armado para unas zapatas un poco de tablones y demás. Esa pues obviamente es armada en el sitio del proyecto. Lo que tiene que ver con las losas o placas, y por favor para mañana esto lo van a tener que buscar. Primero, todos los tipos de losas o placas de entrepiso y de cubierta que se puedan presentar. ¿Sí? Todos los tipos, todas las formas de clasificación de las placas. Placas o losas en concreto u hormigón o como le quieran decir a nuestro material de concreto. ¿Sí? Adicional de eso, pues
obviamente sabiendo esa información, entonces, ¿qué equipos, sí? ¿Qué equipos, qué insumos se requieren para formaletear ese tipo de placas y demás? Entonces, como para que se ilustre, esto es una placa de entrepiso. Y en esa placa de entrepiso, nosotros necesitamos primero, como ya sabemos que primero va el acero, y eso ya lo tienen claro, pues primero necesitamos ubicar el acero. Pero ¿dónde lo vamos a ubicar si queda en un piso superior y todavía no existe? Ah, pues por eso es necesario generar una pequeña estructura temporal que va a ser precisamente la formaleta de la placa. ¿Por qué es temporal? Porque ella no va a quedar ahí. Nótense, obviamente, que interrumpe el paso. Pues no es lo lógico. Entonces, eso es solamente mientras el concreto, digamos, logra obtener la resistencia mínima para que no se presenten deflexiones, ¿sí? Deflexiones o flechas en esos elementos. Es decir, que no se vea arqueada esa vaina. Entonces, para eso, o que se caiga sola. ¿Cuándo se cae sola? Por ejemplo, si nosotros vamos a fundir, en ese momento el concreto no está sólido, es una mezcla pastosa. Si no tiene un molde que la sostenga, pues él simplemente se sigue escurriendo, se derrama, fluye. Entonces, para concentrar ese flujo en alguna zona y darle que cuando al fin se solidifique, es decir, que haya fraguado, que quede con la forma deseada, pues es necesario formaletearlo. Entonces, quiere decir que nosotros antes de eso, antes de fundir el concreto, teníamos que hacer la formaleta. Y antes de fundir el concreto, sobre la formaleta, pues teníamos que colocar el acero. Nosotros no podemos colocar los amarres de acero en una placa antes de colocar la formaleta, ¿sí? O sea, es el sentido lógico de cómo es el proceso constructivo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para esta losa de entrepiso, noten aquí unos elementos, ¿sí? Yo ya les había nombrado al respecto de esto, por ejemplo, lo que son los parales telescópicos, esos son metálicos. Noten que tiene, aparte de las platinas que le había dicho, el tipo de tornillo y seguro que tiene, allá se alcanza incluso a notar un poquito los huecos donde engarza precisamente el seguro. Ellos también tienen unas especies de conectores para lo que se denominan las tijeras, ¿sí? Las tijeras. Las tijeras son tijeras o crucetas, como lo quieran llamar. Son elementos que se requieren para dar, digamos, un mejor comportamiento mientras estamos utilizando la formaleta para resistir lo que va a tener encima. Es lógico pensar que todo lo que le vamos a montar encima, refuerzos, tuberías, eventualmente aligeramientos o lo que sea que le montemos, y luego el concreto como tal, todo eso pues tiene mucho peso. Entonces, estos elementos requieren de un arriostramiento y eso precisamente es lo que genera esto. Empiezan a vincularse unos con otros, generando una estructura, digamos, homogénea, una estructura que se comporta como un solo elemento para que garantice que va a resistir bien mientras lo que le estamos colocando encima llega a la resistencia, cosa tal de que se mantenga con la forma apenas nosotros quitemos esa formaleta. Entonces, tenemos eso y ojo, estos elementos los alquilan por aparte, aunque son para uso única y exclusivamente de, digamos, vincular unos parales con otros, los alquilan por aparte, porque no todas las veces requerimos o necesitamos, cuando estemos utilizando parales, requerimos o necesitamos lo que son las tijeras o las crucetas, no todas las veces. Entonces, no necesariamente todo el tiempo vamos a necesitar estos elementos. Entonces, los alquilan por aparte. Los parales los alquilan por aparte.
Esto que está aquí encima, esta pequeña estructurita metálica, es lo que se conoce como cercha. De hecho, ese es el nombre, la cercha. Ustedes tuvieron que haberla aprendido desde estática, desde analítica, ¿sí? Es decir, una armadura metálica. Estas armaduras están desarrolladas normalmente con varilla, ¿sí? Con varilla de acero corrugada de cierta medida y en la parte superior tiene una especie de marco realizado con unos perfiles. Cuando hablo de perfiles, ustedes tuvieron que haber visto en algún momento, seguro, ojalá también desde estática, calcular, digamos, centroides y momentos de inercia de ciertos elementos con figuras de alguna forma. Normalmente lo que van allí son figuras tipo I, tipo cajón y demás. Esos son perfiles, son estructuras, normalmente son metálicas, que tienen ciertas formas. Para el caso específico de esto, son de las que tienen forma de ángulo. Es decir, cuando hablan de ángulo, tienen una parte recta y en el otro lado, justo a 90 grados, tiene otra parte recta de la misma forma. Entonces tiene una especie de marquito arriba. Ahí alcanza a notarse un poquito esta parte. Aquí se ve como mejor. Ahí alcanza a notarse, ¿sí? Nótese que no es varilla. Entonces, ese elemento metálico es de esa forma. Y pues allí llega este tipo de estructurita hecha con varilla de acero de refuerzo. Cada uno de estos elementos los alquilan, ¿sí? Cada uno tiene un costo. Y pues, según el caso, ustedes tendrán que calcular o descifrar qué tantas de estas son necesarias, ¿sí? Esto tiene unas medidas específicas. Entonces, por favor, también cuando estén averiguando esto de los parales, esto de las cerchas y demás, pregunten en cuánto está el alquiler, ¿sí? ¿En cuánto está el transporte o incluido transporte de ese alquiler? Tienen que preguntarlo. ¿Cuánto las tijeras o crucetas? ¿Y cuáles son las medidas que tienen de eso? Otra cosa que se utiliza normalmente es lo que tiene que ver con tableros metálicos, pero también hay tableros en madera, ¿sí? Entonces, también coticen, y eso se llama así, cotizar, saber cuáles son los precios de alquiler de esos elementos. Cuando utilizamos, digamos, formaleta metálica, la formaleta metálica garantiza un mejor acabado. Es decir, que se note bien terminadas lo que son las caras que quedan pegadas precisamente a esas láminas metálicas. Existen productos aditivos específicos para desformaletear, que tradicionalmente utilizaban aceite quemado y otras cuestiones. Eso pues está comprobado científicamente que termina afectando lo que es el concreto. Entonces, hay aditivos específicos para que se pueda desformaletear sin mayor problema. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pero si es concreto y esto ¿por qué se va a pegar? Precisamente como el concreto tiene en su etapa temprana, mientras desarrolla sus propiedades físico-mecánicas, también desarrolla sus propiedades aglutinantes. Entonces, él se pega él mismo, ¿sí? Con la forma que tiene. Pero lo que lo esté conteniendo, lo que lo está delimitando, pues también, como va a estar adherido a él, también va a intentar pegarse y se pega bastante, así sea una superficie lisa. Entonces, en esos casos es necesario utilizar algún aditivo que permita después desformaletear. No sé si lo han visto, pero por lo menos en cuestiones de cocina, cuando van a hacer, por ejemplo, una torta, al recipiente donde van a generar la torta, la embadurnan primero con una grasa, una mantequilla. ¿Para qué? Para que puedan desmoldar, y exactamente es lo que nosotros hacemos aquí, después de que quede esa mezcla, digamos, sólida, o por lo menos con la consistencia que se requiere. Exactamente lo mismo es para acá, para lo del concreto. Entonces, vamos a tener que ver con eso. De tableros metálicos hay de muchas medidas, ¿sí? Entonces, ¿de qué medidas vienen y cuánto cuestan?
Ojo, al igual que los parales y respecto de las tijeras y demás y las cerchas, pues no todas las veces todos estos elementos están. Ah, bueno, respecto de lo que son los tableros metálicos, también no todas las veces requerimos otro tipo de insumos. Si se va a generar una formaleta, por ejemplo, de columnas, como la que vimos la clase anterior, y bueno, y se las muestro de nuevo. Entonces, ¿sí se da ahí la imagen? Sí, señor, ahí se ve Sí, bien. señor. Ok. Eso es también con tableros metálicos. Y ojo, quiere decir de que los tableros metálicos nosotros los podemos utilizar para diferentes tipos de fundidas. Aquí en este caso, para columnas, pues la modulación de los tableros, es decir, las medidas que tiene, pues garantizaban de que se pudiera hacer con ese, digamos, con ese elemento para que la columna a la final quedara con las dimensiones que daba los planos de diseño. Muy bien. Resulta que acontece que, por ejemplo, para ese tipo de elementos, al igual que cuando son las construcciones tipo industrial de las edificaciones en altura que ahora se hacen, o